Durante 40 años, el nombre de Moisés desapareció de las páginas de la historia. Ninguna voz, ningún milagro, ninguna señal. El hombre que un día vivió entre los dioses de Egipto fue sepultado en el anonimato de un desierto olvidado. Pero lo que el mundo interpretó como fracaso, Dios lo llamó preparación. Lo que parecía silencio era moldeado. Hoy vas a descubrir lo que la Biblia casi no revela: la vida secreta de Moisés en Madián, el desierto donde se forjó al libertador. Si buscas algo más que historias, si quieres entender los procesos ocultos de Dios, los silencios que forman profetas, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y ven conmigo en este viaje, porque esta puede ser la historia que cambie tu forma de ver el tiempo de espera. Durante años, el nombre de Moisés resonó por los corredores de mármol del palacio egipcio. Era conocido como el hijo de la hija del faraón, un hebreo criado entre los dioses, vistiendo oro y lino fino, educado en los misterios de los escribas y en las ciencias de los sacerdotes. Su identidad estaba oculta bajo capas de cultura extranjera, pero en su sangre corría la memoria de los oprimidos. Incluso rodeado del lujo del imperio más poderoso del mundo, Moisés nunca dejó de escuchar los gritos ahogados de sus hermanos. Con cada azotazo infligido a los esclavos hebreos, algo dentro de él temblaba. Un día, ese estallido interno se volvió insoportable. El príncipe egipcio rompió con el sistema. En un acto impulsivo y violento, mató a un capataz egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo. Pensaba estar haciendo justicia, pero solo firmaba su sentencia de exilio. Al amanecer, Moisés ya no era más el heredero del trono. Era un fugitivo, un nombre prohibido, un hombre perseguido. Los portones del palacio, que un día se abrieron para él con honor, ahora se cerraban con desprecio. Moisés huyó sin mirar atrás. Dejó atrás no solo su posición, sino su identidad, su pasado, su nombre grabado en las piedras del poder. Destino: Madián, una tierra extraña, desértica, inhóspita, un lugar donde su nombre no tenía peso, donde su educación egipcia no valía nada, donde él sería solo uno más entre los muchos hijos de la arena. Pero lo que Moisés no sabía era que Dios lo había conducido hasta allí, no como castigo, sino como preparación. Porque existe un tipo de libertador que solo nace en el silencio, un tipo de llamado que solo se escucha en la soledad del desierto. Madián no era solo un refugio geográfico, era un abismo existencial. La tierra era seca, el cielo inclemente, y los días se arrastraban sin gloria ni registro. Allí no había coronas, ni tronos, ni multitudes. Solo piedras, viento y rebaños. Para un hombre que había aprendido a comandar ejércitos y a debatir con los sabios, la nueva rutina era casi una humillación. Moisés cambió los pergaminos de los escribas por los gritos de los pastores. El oro fue sustituido por el polvo. Los banquetes se convirtieron en pan duro y agua caliente. Él, que fue llamado hijo de la hija del faraón, ahora respondía únicamente como extranjero. En Madián no había quien le recordara el pasado, ni quien le anunciara el futuro, y fue en ese vacío de identidad que Dios empezó a trabajar. La primera lección fue el olvido. Moisés necesitaba ser olvidado por Egipto, por los hebreos, por los registros oficiales, por los sueños que había cultivado. Necesitaba ser deshecho, como el barro antes de ser vuelto a moldear. Muchos hombres piden un llamado, pero pocos soportan el silencio que antecede a la voz divina. Dios no habló con Moisés en Madián, ni en los primeros días, ni en las primeras semanas, ni siquiera en los primeros años. Y aún así, cada puesta de sol era una lección, cada silencio una preparación. La ausencia de revelación no significaba ausencia de propósito.
El Creador estaba formando a un libertador a base de invisibilidad, porque el ego que vivió en el palacio no podía liderar a un pueblo en el desierto. Dios sabía que, antes de 1900, poner una vara en manos de Moisés necesitaba arrancar de su corazón el peso de la autosuficiencia. Y así, el hombre de Egipto empezó a desvanecerse para que naciera el siervo del Altísimo. Fue a la orilla de un pozo que el hombre fugitivo encontró la primera señal de que no había sido totalmente abandonado. 7 mujeres pastoras luchaban por dar agua al rebaño de su padre cuando fueron hostigadas por otros pastores de la región. Moisés, que ya no llevaba la fuerza de un ejército ni la autoridad de un trono, reaccionó como sabía, con valentía. Defendió a aquellas jóvenes como si defendiera a todo un pueblo. No era solo impulso, era instinto. El libertador, aunque adormecido, aún vivía dentro de él. Aquellas mujeres eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Cuando llegaron a casa antes de lo habitual, el padre notó de inmediato que había ocurrido algo. Al enterarse del extraño que las había ayudado, las mandó a buscar. Moisés, el príncipe, pasó a ser huésped de un sacerdote nómada, una inversión completa de estatus. Y fue allí, en aquella sencilla tienda, donde empezó a encontrar algo que jamás había tenido: hogar. Jetro no era un hombre común. Aunque vivía lejos de las rutas de los reyes, era sacerdote, conocedor de los misterios de lo invisible, respetado en su tribu, temeroso del Dios Altísimo. Con él, Moisés aprendió más que el arte de pastorear ovejas. Aprendió a vivir con sencillez. Aprendió a escuchar sin hablar. Aprendió que el silencio, a veces, es el lenguaje preferido del Eterno. Jetro le dio una hija, Séfora, y con ella vino una familia. Moisés se convirtió en yerno, esposo, padre. Las penas de Egipto no desaparecieron, pero fueron adormecidas por el cotidiano de los campos. El mundo quizá lo hubiera olvidado, pero su alma aún ardía en inquietudes. Durante las largas caminatas entre piedras y pastizales, se preguntaba: ¿será este mi fin? ¿Será aquí mi lugar definitivo? Poco sabía él que el desierto no era el fin, era útero. Estaba gestando para algo que ningún hombre podría soportar por sí solo. Con el paso de los años, Moisés dejó de hablar egipcio. Sus ropas ya no llevaban los trazos de la nobleza. Su piel estaba quemada por el sol, sus pies recubiertos de callos por el árido camino, sus manos marcadas por el trabajo. El hombre que un día desfiló entre columnas de oro, ahora dormía bajo tiendas de tela. Pero el mayor desgaste no fue físico, fue interno. Moisés desaprendió a ser príncipe y poco a poco, incluso, desaprendió a soñar con justicia. Porque el tiempo es una herramienta cruel, no solo cura heridas, también oculta vocaciones. A medida que los días se convertían en meses y los meses en años, el deseo de liberar a los hebreos se diluía como vapor al sol. La muerte del príncipe no fue un evento, fue un proceso, y Dios, con su silencio, presidía cada etapa de ese duelo. Fue en ese estado de alma que Moisés comenzó a acostumbrarse a la idea del anonimato. Ya no esperaba grandes revelaciones, ya no anhelaba señales, ya no pedía respuestas. La rutina del desierto lo anestesiaba, pero también lo purificaba. Había algo profundamente espiritual en aquel letargo seco. Moisés ya no hablaba como antes, pero empezó a escuchar con más atención el sonido del viento, el balido de las ovejas, el propio palpitar del desierto. Dios, aunque no hablaba con voz audible, estaba presente en la ausencia, porque solo cuando cesan todas las demás voces es que el alma aprende a escuchar lo que realmente importa. El hombre que un día creyó ser lo suficientemente fuerte para liberar a un pueblo, ahora aprendía que ninguna fuerza es suficiente sin dirección divina. Y cuando el ego muere, el espíritu despierta. 40 años.
Es tiempo suficiente para que un imperio cambie de manos, para que una generación muera en el desierto, para que un hombre olvide el sonido de su propia juventud. Durante ese tiempo, Moisés caminó por los valles pedregosos de Madián como si fueran su tierra natal. Los pies conocían los atajos, las manos sabían el peso exacto de la lana y el corazón había aprendido a vivir sin promesas. Pero Dios no estaba ausente, Él simplemente no se apresuraba, porque hay llamados que no nacen con voces, sino con cicatrices. Cada arruga en el rostro de Moisés era una página escrita en silencio. Cada nuevo cabello blanco era un recordatorio de que el tiempo de Dios no sigue las agujas del reloj de los hombres. Lo que parece olvido en realidad es estrategia. Lo que parece demora muchas veces es cuidado. Es curioso cómo Dios trabaja con los números. 40 días de diluvio, 40 años en el desierto, 40 días de tentación en el desierto con Jesús. Y ahora 40 años para formar a un hombre que a ojos humanos ya tenía todo para cumplir su misión, aún siendo joven. Inteligencia, pasión, posición, influencia. Pero Dios no necesita príncipes. Él forma pastores. Y en el colegio invisible del desierto, donde el cielo es el techo y el suelo es el altar, Moisés recibió una educación que ningún escriba egipcio podría ofrecer. Aprendió a someterse, a esperar, a depender. Aprendió que el tiempo que parece desperdiciado a ojos del mundo es, muchas veces, el tiempo más precioso ante el trono de Dios. Porque antes de portar un cayado frente al faraón, necesitaba llevar la humildad ante sí mismo. Moisés pasó a comprender el valor del cuidado. El hombre que un día deseó liberar multitudes, ahora dedicaba sus días a proteger ovejas. Y no eran bocas, bajo el sol abrasador, enfrentándose a lobos, serpientes y las trampas del desierto, Moisés aprendió que liderar es más que guiar, es proteger, servir, sacrificarse. Cada oveja que se apartaba exigía paciencia, cada rebaño inquieto pedía vigilancia. Y así, sin darse cuenta, se estaba entrenando para lidiar con un pueblo igualmente difícil, frágil y rebelde. La vara de pastor que ahora llevaba en sus manos, algún día sería instrumento de milagros. Pero antes de eso, era símbolo de un corazón que había aprendido a cuidar antes de mandar. El cayado de madera simple hablaba de autoridad conseguida mediante el servicio, no por imposición. Mientras el mundo giraba allá afuera, con guerras, dinastías y esclavos clamando por liberación, Moisés cuidaba de rebaños en silencio. Pero hay una verdad divina que se revela a quienes esperan. Dios nunca desperdicia ni un solo día en la vida de aquellos a quienes llama. Los momentos en que todo parece detenido son en realidad momentos de formación invisible. Moisés no oía voces celestiales, ni tenía visiones frecuentes, pero aprendía a ser sensible, aprendía a reconocer las señales de la naturaleza, a leer el tiempo, a conocer el camino de las estrellas, a anticipar el peligro. Aprendía a discernir lo invisible, una habilidad esencial para quien algún día guiaría al pueblo de Dios por una tierra sin caminos marcados. Y, sobre todo, Moisés aprendió a escuchar, porque un verdadero profeta no comienza hablando, comienza escuchando. Algunas noches en Madián eran demasiado frías para el cuerpo y demasiado silenciosas para el alma. Era en esas madrugadas que Moisés sentía la presencia de un vacío inexplicable, no de hambre o sed, sino de sentido, porque por mucho que se hubiera adaptado a la vida sencilla, había algo dentro de él que no moría, un recuerdo que ardía como brasa oculta bajo cenizas, un llamado que nunca llegó a ser escuchado en voz alta, pero que insistía en permanecer. Intentaba sofocarlo con el trabajo, con la familia, con la rutina, pero siempre llegaba ese momento, ante el cielo estrellado, en el que sus ojos buscaban algo más. ¿Qué era? Nostalgia de Egipto,
ansia de juventud, o sería el susurro de un propósito que, aunque olvidado, aún vivía. Dios tiene una manera misteriosa de trabajar, planta semillas y espera, no exige una cosecha precoz, no apresura la estación, y en Moisés la semilla del propósito había sido plantada el día en que él presenció la opresión de su pueblo y se negó a ignorarla. Aquello no fue borrado, solo enterrado. El desierto no vino a destruir su llamado, sino a refinarlo, porque lo que nace en el impulso muere en la extenuación, pero lo que se gesta en el silencio permanece. Y Dios sabía lo que Moisés aún no sabía, que en breve la tierra temblaría, el cielo hablaría, y el nombre de Moisés sería escrito en la eternidad. Pero hasta entonces, el hombre necesitaba estar totalmente vacío de sí mismo para estar completamente lleno de Dios. Y el tiempo del llamado aún no había llegado. Mientras Moisés pastoreaba en Madián, lejos de los ojos del mundo, algo comenzaba a cambiar en el panorama mayor de la historia. En Egipto, el faraón que conocía a Moisés había muerto, y se levantó un nuevo rey, más cruel, más implacable. La opresión sobre los hebreos se intensificó. Los gritos de sufrimiento se elevaron al cielo como una densa humareda, y Dios, que parecía silencioso, escuchó. La Escritura registra: y Dios oyó el gemido de su pueblo, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo más impresionante es que, cuando Dios se acuerda, el cielo se mueve. El tiempo de la respuesta estaba próximo, el libertador estaba casi listo, y aquel a quien el mundo olvidó, Dios estaba a punto de levantar. El silencio de Moisés coincidió con el clamor de un pueblo, y la respuesta vendría en el encuentro de esos dos extremos. Moisés, sin embargo, no sabía nada. Para él era solo un día más, solo otro rebaño más, otra colina, otro pasto. Los planes de Dios no dependen de la conciencia de los hombres, y es justamente ahí donde el plan divino se destaca. Se mueve cuando nadie lo espera y se revela cuando el corazón está más quebrantado. Moisés no despertó con visiones ni presintió un terremoto espiritual. Solo siguió su rutina, porque los mayores encuentros con Dios ocurren en lo ordinario, en medio de lo que se repite tanto que dejamos de prestar atención. Y era allí, entre piedras y ovejas, donde lo invisible se preparaba para rasgar el velo. El cielo estaba a punto de incendiar un arbusto, y el silencio de 4 décadas sería roto con una sola palabra: Moisés. Era un día común. El sol aún surgía detrás de las montañas de Horeb, tiñendo las rocas de tonos dorados y rojos. Moisés conducía el rebaño de Jetro por las laderas, como siempre lo había hecho. No había expectativas, ni tensión, ni ninguna señal de lo sobrenatural. Pero fue allí, en la monotonía de otra mañana, que algo extraño capturó su mirada. Un arbusto común en el desierto, ardía en llamas. Hasta ese momento, nada fuera de lo esperado. El clima seco podía causar igniciones espontáneas, pero aquel arbusto no se consumía. El fuego ardía sin destruir. Era un fuego que revelaba, pero no devoraba. Y en el silencio entre un paso y otro, Moisés se detuvo. Se volvió para observar más de cerca. Poco sabía él que, en ese instante, el cielo estaba a punto de descender sobre la tierra. La Escritura dice que, cuando Dios vio que Moisés se acercaba, lo llamó desde en medio del arbusto: Moisés, Moisés. La voz rompió 40 años de silencio como un trueno suave. Y el hombre respondió con temor: aquí estoy. La respuesta simple cargaba el peso de una vida entera de espera. Dios le mandó que se quitara las sandalias, pues el suelo sobre el que pisaba ahora era santo. El mismo suelo que durante décadas había parecido seco e insignificante, se había convertido en altar. El mismo hombre que durante años caminó en el anonimato, ahora era convocado. El encuentro no sucedió en Egipto, ni en un templo.
Sucedió en el desierto, en el lugar que todos despreciaban, porque es allí, en lo escondido, donde Dios suele aparecer. El Dios que enmudece también es el Dios que habla, y cuando Él habla, hasta las piedras se queman. Moisés, vi la aflicción de mi pueblo en Egipto, oí su clamor, y he bajado para librarlos. Aquellas palabras rompieron no solo el silencio de los cielos, sino también el silencio dentro de Moisés. Eran palabras que parecían hacer eco de lo que él mismo había sentido décadas atrás, cuando aún trataba de luchar con sus propias manos por justicia. Era como si Dios dijera: ahora es mi turno. La diferencia es que esta vez Moisés no era el agente de su propia voluntad, sino instrumento de una voluntad mayor. El llamado era claro: ve, pues, ahora, y yo te enviaré al faraón. Pero el hombre que un día quiso liberar a Israel ahora vacilaba. El desierto le había enseñado humildad, pero también había sembrado dudas en su corazón. Moisés ya no se veía a sí mismo como un héroe, y es precisamente por eso que ahora estaba listo. Él cuestiona: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? La respuesta de Dios es una de las más poderosas de la historia: yo estaré contigo. Dios no exalta la identidad de Moisés, ni hace promesas de gloria. Simplemente ofrece su presencia. Y eso basta. El libertador ya no se movería por fuerza propia, sino por dependencia divina. El arbusto que no se consumía era el símbolo de esta nueva misión: fuego que arde sin destruir, llamado que consume sin anular. Moisés, el viejo pastor, ahora se convertía en profeta. Aquel que caminó años en el olvido sería ahora recordado por todas las generaciones. El silencio terminó, pero el aprendizaje en el silencio sería su mayor arma, porque solo quien ha enfrentado el vacío puede soportar a la multitud, y solo quien ha sobrevivido al desierto puede guiar a otros por él. Aún frente al arbusto ardiente, aún escuchando la voz del propio Dios, Moisés tembló. El tiempo lo había vuelto más sensible, pero también más cauteloso. Ya no era el joven impulsivo que mató al egipcio. Era un hombre marcado por fracasos, por silencios y por dudas. No creerán en mí, decía, ni escucharán mi voz. La inseguridad que había crecido en su corazón durante 4 décadas surgía ahora a la superficie. Era como si dijera: Señor, soy el hombre equivocado. Ya lo intenté, ya fallé. Me han rechazado. Pero Dios, con la paciencia de quien conoce el barro que moldea, no se rindió. Le dio señales. Transformó un cayado en serpiente. Curó su mano leprosa. Le mostró que el poder no estaba en él, sino en el Dios que lo enviaba. Aún así, Moisés insistió: no soy elocuente, nunca lo he sido. El desierto no solo refinó su carácter, también le arrancó la autoconfianza. Y Dios, una vez más, respondió con una verdad profunda: ¿quién hizo la boca del hombre? No soy yo el Señor. Es como si dijera: no necesitas ser suficiente, yo lo soy. Y aún así Moisés pidió: envía a otro. Dios se enojó, pero aún en su ira reveló gracia. Levantó a Aarón para acompañarlo. El llamado estaba sellado. El regreso a Egipto era inevitable. El pasado volvería a surgir. Pero ahora, Moisés no regresaría como el príncipe rechazado, ni como el asesino fugitivo. Regresaría como el profeta del Dios vivo. El arbusto había hablado, y cuando Dios habla, ni siquiera el desierto puede callar. Corazón pesado y el cayado en las manos, Moisés se despidió de Madián. El hombre que partía ya no era el mismo que había llegado allí 40 años antes. Cuando huyó, era impulsivo, impetuoso, dividido entre 2 identidades. Ahora era siervo, pastor, instrumento. Había aprendido a esperar, a callar, a obedecer, y por ello estaba listo. No partió en busca de venganza ni de reconocimiento. Partió porque fue enviado, porque cuando Dios llama, hasta el desierto obedece.
con su esposa e hijos, Moisés descendió de la montaña y tomó el camino de regreso a Egipto. Cada paso que daba era un recordatorio del pasado, pero también una profecía del futuro. Los años de silencio habían llegado a su fin, pero lo que aún no sabía era que los días de mayores enfrentamientos y de mayores milagros estaban apenas comenzando. En Egipto, los rostros habían cambiado. El faraón era otro, pero el sistema seguía igual. La opresión continuaba. Los gritos de los hebreos aún resonaban. Moisés volvió como extranjero, como un viejo pastor. Ningún emblema real lo acompañaba, ningún ejército marchaba a su lado, y aún así portaba el mayor poder que un hombre puede poseer, la palabra de Dios en su boca. El libertador que surgió del silencio no vino a ser celebrado, vino a ser obedecido, porque él no traía su propia agenda, era solo un mensajero del Eterno, y eso bastaba. El hombre que fue olvidado por los hombres, ahora era recordado por el cielo, y su historia, que parecía haber terminado en fuga, apenas comenzaba a escribirse. Cuando Moisés se presentó ante el faraón, no llevaba oro en sus vestiduras, ni cetro en sus manos, solo un cayado y un mensaje. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Fue el enfrentamiento de lo invisible contra el imperio. ¿Qué vio el faraón? Un viejo pastor del desierto. ¿Qué no vio? Que aquel hombre cargaba sobre sus hombros 40 años de desprendimiento, 40 años de escucha, 40 años de forja divina. El desierto le había dado más que silencio, le había dado autoridad, y el silencio de Moisés ahora se convertía en su mayor credencial, porque aquel que aprendió a callar ante Dios es el único que puede hablar ante los reyes. El faraón se burló, endureció el corazón, aumentó el yugo sobre los hebreos, pero Moisés no retrocedió, porque quien sobrevive al olvido ya no teme el rechazo. El desierto le había quitado el miedo a fallar, ya no necesitaba probar nada, solo obedecer. Los milagros vinieron en secuencia. El cayado se convirtió en serpiente. El Nilo se transformó en sangre. Egipto tembló. Pero ninguno de esos signos fue tan poderoso como la transformación de Moisés. El hombre que regresaba ya no era moldeado por las expectativas humanas. Era guiado por una misión eterna. Y cada palabra que pronunciaba estaba cargada de algo que no se enseña en palacios ni en academias. La autoridad de quienes conocen el silencio de Dios. Porque solo quien ha aprendido a callar ante Dios puede hablar ante los reyes. A medida que los milagros se multiplicaban y el enfrentamiento con el faraón se intensificaba, Moisés no se dejaba llevar por el poder. Sabía que todo aquello no venía de él. Era imposible olvidar los años en que nada sucedía, los días en que el mayor milagro era encontrar agua para el rebaño. Aquello lo preservaba. El desierto, lejos de ser solo un castigo o exilio, había sido un proceso de alineación. Dios no quería solamente un hombre con coraje, quería un hombre con humildad. No quería solo un líder, quería un siervo. Y Moisés, que ya había conocido la cúspide del poder humano, ahora conocía el fundamento del poder divino, la obediencia. El silencio que tanto dolió en el pasado ahora tenía sentido. Era él quien lo mantenía anclado mientras Egipto se desmoronaba a su alrededor. En cada nueva plaga, en cada negativa del faraón, Moisés no reaccionaba con ira o impaciencia. Era un hombre formado en la espera. Un corazón que ha sobrevivido al tiempo también sabe permanecer firme ante la resistencia. Lo que muchos veían como poder, él lo interpretaba como misión. Lo que otros llamaban espectáculo, él lo llamaba fidelidad. Porque para Moisés, el verdadero milagro no era transformar agua en sangre, era transformar el orgullo en humildad. Y eso, Dios lo había hecho en él. Egipto no lo reconocía, pero el cielo lo aplaudía. El Moisés del palacio había muerto en Madián.
Lo que ahora permanecía en pie era un vasija rehecha, un hombre que escuchó la voz del Eterno no solo con los oídos, sino con el alma entera, y eso marcaba toda la diferencia. Al caminar por las tierras de Egipto en dirección a los hebreos, Moisés no llevaba solo un mensaje, llevaba marcas, cada arruga, cada callo, cada memoria de días en los que el cielo parecía mudo, eran testimonios vivos de que el silencio de Dios no es rechazo, es preparación. Cuando hablaba al pueblo, no era con la voz de un teólogo o de un revolucionario, sino con la voz de quien ya había enfrentado el abandono interior. Y eso daba peso a sus palabras. Los ancianos quizá miraran al viejo de ojos hondos y manos firmes, pero la presencia que lo acompañaba era innegable. Moisés no había regresado para ser el mismo. Había regresado para cumplir un destino que solo podía ser cargado por quien soportó el olvido sin perder la fe. Y mientras el pueblo empezaba a reconocer al libertador, Moisés reconocía el propósito de su silencio. Cada año, en Madián, ahora tenía sentido. El cayado que sustentaba el rebaño en el desierto ahora dividía aguas. El hombre que huyó con miedo ahora enfrentaba imperios, y nada de esto sucedió de la noche a la mañana. La forja fue larga, oculta, lenta. Dios no tiene prisa, y quizá ese sea el mayor misterio de todos, el tiempo que Él toma para formar a alguien que será usado en sus mayores hechos. La historia de Moisés nos enseña que los años ocultos no son años perdidos. Son años sembrados. El silencio de Dios no es vacío, es voz sin palabras, es presencia disfrazada y profunda. Es una preparación. Quien lo soporta se vuelve apto para liberar no solo a un pueblo, sino a toda una generación de la esclavitud. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, no sabía que estaba siendo guiado por un hombre labrado en la invisibilidad. Para ellos, Moisés era el mensajero de las plagas, el conductor de las promesas, pero lo que no veían era el desierto de donde él venía. Cada decisión, cada oración, cada palabra pronunciada por Moisés llevaba el peso de décadas de silencio. No reaccionaba con prisa, porque había aprendido a esperar. No se exaltaba con el poder, porque conocía la impotencia. No se perdía en el clamor de la multitud, porque había sobrevivido a la soledad más profunda. Esa era su fortaleza. Egipto fue vencido no solo por los milagros, sino por un hombre cuyo carácter fue forjado donde nadie lo veía. Porque el verdadero líder es aquel que ya ha caminado solo y no ha perdido la dirección. Y así como Moisés fue forjado en el desierto, ahora él guiaba a un pueblo entero por un camino similar. Israel tenía que pasar por la misma ruta: silencio, escasez, dependencia. Y Moisés, más que nadie, sabía lo que eso significaba. Cuando el pueblo murmuraba, él comprendía. Cuando dudaban, recordaba sus propias incertidumbres. Pero también sabía que el Dios que habla por medio del arbusto encendido continúa hablando aun cuando el fuego se apaga. Se había convertido en el símbolo viviente de que el silencio de Dios no es ausencia, sino proceso. Y al conducir al pueblo, Moisés no les ofrecía atajos, ofrecía testimonio, porque lo que les esperaba no era solo una tierra, era una transformación. Y ningún corazón llega a Canaán sin antes pasar por Madián. Moisés, más que cualquier otro en la historia de Israel, conoció la paradoja divina. El Dios que se oculta es el mismo que se revela con gloria. En el monte Sinaí, cuando la nube cubrió la cima y el trueno resonó entre los cielos, Moisés subió, y allí, en el corazón de la tormenta, reencontró el mismo silencio que había conocido en Madián, pero ahora entendía, aquel silencio no era vacío, era la presencia de un Dios que habla incluso antes de pronunciar palabras. Y fue allí, envuelto en humo y santidad, que el hombre moldeado en el anonimato recibió las tablas de la ley.
no como premio, sino como responsabilidad. Moisés descendió del monte con el rostro resplandeciente, no por gloria personal, sino por haber estado ante aquel que habita el silencio eterno. Y el pueblo, al verlo resplandecer, tuvo miedo. Le pidieron que se pusiera un velo. Pocos sabían ellos que aquel brillo no nacía de la fuerza humana, sino de la intimidad cultivada a lo largo de años de oscuridad. La gloria que iluminaba el rostro de Moisés no fue conquistada en los palacios de Egipto, sino en las madrugadas silenciosas de Madián. El silencio que parecía castigo se había transformado en consagración. Ya no buscaba reconocimiento, ya no necesitaba probar nada. Su rostro revelaba lo que su alma ya sabía. Mayores encuentros con Dios ocurren cuando aprendemos a vivir sin señales. El hombre que pastoreaba ovejas en soledad ahora pastoreaba a una nación entera con sabiduría, y su luz era fruto de un tiempo que el mundo olvidó, pero que el cielo jamás ignoró. Los 40 años ocultos de Moisés no fueron solo una pausa en la narrativa bíblica, fueron el escenario secreto de una transformación profunda. Ningún llamado verdadero sucede sin antes haber un vaciado. Moisés tuvo que perderlo todo para recibirlo todo. Fue arrancado del trono, del pueblo, de la identidad, para poder ser llenado no con títulos, sino con propósito, porque Dios no llama a los que ya están preparados. Él forma a los disponibles, y la preparación casi siempre ocurre lejos de los ojos humanos. Quizás lo más poderoso en la vida de Moisés no sea el mar que se abrió, sino el corazón que se silenció, no el cayado que realizó milagros, sino el espíritu que se sometió. El libertador que cambió la historia de un pueblo nació en el silencio, y es en ese silencio que Dios continúa forjando a los suyos. ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando desiertos en los que parece que Dios está ausente? ¿Cuántos vivimos días, meses, años sin respuestas, sin dirección, sin voz? Y si tu silencio no es rechazo, sino preparación, y si tu historia se está escribiendo en los interlineados de lo que el mundo no ve. Moisés nos muestra que el anonimato puede ser altar, que la soledad puede ser escuela, y que el silencio puede ser la cuna de una misión. Quizás estés exactamente donde Dios quiere, no para ser olvidado, sino para ser moldeado. Entonces, cuando llegue el momento del arbusto, no solo oirás, reconocerás la voz, porque el mismo Dios que se cayó en Madián aún habla con quienes aprenden a escuchar. El silencio de Dios no significa ausencia. Puede ser exactamente el momento en que Él más te está moldeando. Moisés necesitó 40 años en soledad para convertirse en el hombre que cambiaría la historia de una nación. Y quizás tú también estés atravesando tu propio Madián, ese lugar donde todo parece detenido, pero el cielo continúa trabajando. Y ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu desierto? ¿Sientes que Dios está en silencio o te está preparando en secreto para algo mayor? Escribe aquí en los comentarios. Tu respuesta puede inspirar a otras personas que también estén en proceso. Y si este mensaje habló contigo, comparte el video con alguien que necesite comprender que el silencio de Dios nunca es en vano. Suscríbete al canal, activa la campanita y continúa con nosotros en esta serie sobre los años ocultos y los misterios que la Biblia casi no cuenta. Nos vemos en el próximo video.